Hola, hola, espero que estén bien. Vamos a hacer un ejercicio sobre análisis de función, análisis gráfico de función. Entonces, para ello consideremos una función racional, la que está definida ahí, y definida en su dominio natural, dice. Entonces, con el objetivo de graficarla, necesitamos determinar algunos elementos básicos para su construcción. En este caso, yo les solicito dominio, intersecciones con ejes coordenados, intervalos donde f es positiva y negativa, asíntotas, máximos y mínimos locales, intervalos de monotonía, entendiendo de que cuando la función es creciente y decreciente, y con cavidad. Bien, vamos con eso entonces. Para el dominio es relativamente sencillo. Vamos acá, solución. Entonces, como mi función es racional y no tiene ningún problemita de tipo como logarítmico, por ejemplo, el argumento es positivo, tiene que ser positivo, o no hay ninguna raíz involucrada, lo único que debemos procurar en este caso es que no dividamos por cero. Bien, ahora, una observación no menor acá es que eh, el denominador es x cuadrado más 1. Entonces la pregunta es cuándo eso se hace cero. Y bueno, eso es realmente distinto de cero para todo x en r. ¿Sí? Puesto que esta ecuacióncita solo tiene raíces en los complejos, más menos y, ¿verdad? Bien, dicho eso, entonces el dominio de nuestra función, puesto que no hay ninguna restricción propia como tal, nuestro dominio es todo R. Y entonces tenemos la parte A lista. Bien, vamos con la parte B. Dice, intersecciones con ejes coordenados. Vamos a poner acá B. Intersecciones. Y bien, para ello tengo que, en esencia, resolver dos problemitas. ¿Sí? El primero es ver cuándo el x es 0, cuándo el y es 0, para determinar las intersecciones con los ejes. Entonces, si x vale 0 en nuestra función, simplemente evaluamos, siempre que se pueda, por supuesto. Tenemos 0 sobre 0 al cuadrado más 1 y eso evidentemente es 0. Entonces, así el punto de intersección es el punto 0, 0. Ahora bien, uno podría hacer el paso contrario, o sea, si y vale 0, recuerden que si hacemos x igual a 0, de alguna forma en nuestro gráfico, voy a poner acá un monito genérico. Si hacemos x igual a 0, lo que estamos haciendo es como forzando la intersección con el eje y, ¿cierto? Estamos aproximándonos ahí al 0 mediante el x, ¿sí? Ahora bien, esto nos da entonces la intersección con el eje y, pero en este caso en particular, como el punto que nos dio acá es el origen, entonces este punto de acá no solo es la intersección con el eje y, sino que también es la intersección con el eje x. Bien. Ahora bien, si es que esta función admitiera, por ejemplo, otra intersección a lo largo del eje x, ¿sí? Por acá, por ejemplo, se puede comportar, no sé, así por inventar algo. No es el caso, pero supongamos que sí. Entonces la ecuación que yo debo resolver es esta de acá. Entonces, hagámoslo. Voy a borrar esto, que no nos sirve. Entonces, si y vale 0, dicho de otra forma, nuestro f de x igual a 0, ¿sí? Entonces esto se traduce a, copio y pego mi función, en nuestro caso es x sobre x cuadrado más 1 y forzamos a que esto sea igual a 0. Y entonces puedo multiplicar por x cuadrado más 1 sin ningún problema, ¿cierto? Porque es distinto de 0 para todo x en r, lo que lleva de alguna forma a que el x tiene que ser necesariamente 0. Esto quiere decir que el único punto de intersección, en este caso con eje x, es el punto 0, 0. Y no hay otro. O sea, la función cruza los ejes coordenados solo en el origen. Bien. Perfecto. Tenemos la parte B lista. Vamos a ver ahora dónde la función es positiva y dónde es negativa.
Entonces para ello, parte C, pongamos acá, signo de f, así se llama esto, signo de f. Entonces para ello debo resolver dos ecuacioncitas, perdón, inecuaciones. O sea, tengo que resolver f de x mayor a 0 y por otro lado debo resolver f de x menor que 0. Bien. En la práctica basta con que resolvamos una y la otra se resuelve de manera, digamos, por consecuencia, ¿sí? Entonces, tomamos nuestra función f de x, que es x sobre x cuadrado más 1, y le estudio el signo de esta cosa, ¿sí? Ahora bien, en esta función es relativamente sencillo. Porque como la expresión x cuadrado más 1 siempre es mayor que 0 para todo x en R, porque tengo el cuadrado de un número y le estoy sumando 1, eso quiere decir que siempre es positivo. Entonces basta estudiar el signo de, signo del numerador solamente, que en este caso es x. Entonces la respuesta es relativamente inmediata. Entonces f de x va a ser mayor que 0. Si y solo si, en este caso, x es mayor que 0. O dicho de otra forma, de forma equivalente, f es mayor que 0 si es que el x está en el intervalo de 0, qué feo eso, de 0 a infinito. Y por otro lado, f de x va a ser negativa, es decir, va a vivir bajo el eje x, siempre y cuando el x sea menor que 0. Dicho de otra forma, si es que el x vive desde el menos infinito al 0 abierto. Y con esto entonces ya nos podemos ir haciendo una idea del gráfico en cuestión. Yo creo que lo vamos a ir, voy a agregarlo por acá abajo para ir poniendo los datos a medida que nos vayamos encontrando. Entonces, mi intersección es este puntito de acá, el único punto. Ahora, el dominio es todo R, entonces la función va a ir recorriendo todos los x posibles del eje real. Ahora bien, ¿qué me indica esto? El signo de f. Me indica que desde el intervalo del 0 infinito, de aquí hacia allá, la función vive en el primer cuadrante, ¿sí? Voy a poner una marquita acá, vive acá. Mientras que del x, lo x negativo, para lo x negativo, la función es negativa, es decir, vive acá, en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, de alguna forma como que omitimos esta parte y esta parte, el gráfico de la función va a vivir en estos dos espacios, digamos. Bien, ya. Entonces, de hecho voy a poner aquí primer y tercer cuadrante. Y lo voy a poner acá. Esto indica que f, el gráfico de f, o más bien la curva igual a f de x, está en, está feo eso, está en primer y tercer cuadrante. Perfecto. Continuamos entonces con el estudio, sería asíntotas. Bien, vamos acá con eso. Parte de asíntotas. Entonces acá hay que hacer dos distinciones, por supuesto, asíntotas verticales, asíntotas horizontales. Y también hay algo que se llama asíntotas oblicuas, pero de momento queda fuera de nuestro estudio. Entonces, una observación así como rápida es que la función f no posee asíntotas verticales. Y eso es más o menos inmediato por la definición de la función como tal. Recuerden que acá arribita dijimos, de alguna forma nos preguntamos cuándo el denominador es 0 y llegamos a la conclusión de que nunca es 0. Y puesto que esta función es solo una función racional, es decir, insisto, no hay un logaritmo o algo que eventualmente provoque alguna asíntota vertical, en este caso, al ser una función racional, solo basta con estudiar los ceros del denominador. En este caso, como la función no tiene cero, entonces
realmente la función no tiene ningún candidato a asíntota vertical, ¿sí? Entonces f no posee asíntotas verticales. Eso es más o menos inmediato por la definición de f. Bien, ahora f eventualmente puede poseer asíntotas horizontales. Entonces pongamos acá horizontales. Entonces para ello debo hacer un par de cuentitas relativamente cortas. Debo calcular límite cuando x tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito de mi función, y ver si es que ese límite existe para cada uno de los casos. Bien, un segundito. Ahí. Bien, logré agregar una hojita extra. Entonces tenemos límite cuando x tiende a infinito de mi función, sería x sobre x cuadrado más 1. Entonces como el grado del denominador es más grande que el numerador, entonces inmediatamente sabemos que esto converge a 0, tiende a 0. Ahora, para hacerlo un pelín más riguroso, lo que uno hace es multiplicar por un 1 conveniente, en este caso es la potencia más chica del x, con lo que nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre, dividimos abajo también, nos queda x cuadrado dividido en x, que esto es x más 1 sobre x. Bien, entonces cuando el x tiende a infinito, esta expresión tiende a 0, ¿cierto? Y entonces el restante también tiende a 0. Por lo tanto, este límite es 0. Y lo mismo para cuando x tiende a menos infinito. O sea, el resultado es equivalente. Esto es 0. Bien. Conclusión de esto. Así f admite, o más que admite, tiene una asíntota total horizontal dada por la recta y igual a 0. Entonces vamos a nuestro gráfico y vamos a poner acá de alguna forma hacer énfasis en que esa recta de ahí igual a 0 es una asíntota. Me quedó horrible, lo voy a hacer de nuevo. Ahí. Ya. Más o menos. ¿Será que puedo? No. Ya, pero creo que se ve ahí como una marca sutil. No, espérese. Mejor vamos a hacerlo así. No. Ya, yo creo que ahí se ve un pelín mejor. Entonces esta es la recta y igual a 0. Eso quiere decir que a medida el x crece mucho, la función va a tender asintóticamente ese valor, ¿cierto? Y si decrece mucho, o sea, tiende a menos infinito, la función también se va a acercar a esa misma recta. Ahora, ¿por qué elegí, digamos, hacer el dibujito como por acá arriba y por acá abajo? Por lo que discutimos anteriormente, que la gráfica vive en el primer y tercer cuadrante. Entonces, si tiende asintóticamente, lo tiene que ser mediante el tercer cuadrante y no por arriba, ¿ya? Esa es como la pequeña observación de esto. Listo, vamos con el siguiente punto. Tenemos, vamos tachando, esto está listo, esto está listo, está listo, está listo. Máximos y mínimos locales. Yo creo que aquí podríamos hacer un enroque de los puntos, puesto que están netamente relacionados, ¿sí? Entonces la monotonía y los máximos y mínimos, vamos a poner E. Pongamos monotonía primero. Monotonía. Con monotonía me refiero con los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Entonces para ello acá basta estudiar signo de f'. Bien, y para eso tenemos que derivar. Como nuestra función es una función racional, es esa de ahí,
Entonces, la primera derivada, f', tengo dos formas de calcularla, siempre recuerden. Una alternativa es aplicando la regla del cociente, otra alternativa es simplemente reinterpretando esta función como como un producto, ¿sí? Y ahí debiéramos llegar exactamente a lo mismo. Yo en este caso lo voy a hacer con la regla del cociente porque es relativamente rápido. Entonces, la regla del cociente me dice derivar el primero, que es derivar eso, que es 1, por el segundo sin derivar. Ahí menos el primero por la derivada del segundo, que sería 2x, sobre el segundo al cuadrado. Con primero y segundo me refiero a numerador y denominador. Bien. Ya, con lo anterior entonces tengo que la primera derivada es simplemente, me queda 1. Hago la operación entre los términos semejantes. Tengo 1 menos 2 veces x cuadrado, me queda 1 menos x cuadrado. Y esto entonces dividido en esa expresión que teníamos inicialmente, x cuadrado más 1 al cuadrado. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los puntos críticos de esta cosa? Entonces, pongamos acá puntos críticos, o si se quiere, puntos de cambio de signo también. Entonces, basta con ver cuando f' de x es igual a 0. Entonces, f' va a ser igual a 0 siempre y cuando el numerador sea 0, porque el denominador no afecta absolutamente en nada. Bien, entonces esto ocurre si 1 menos x cuadrado es igual a 0. Y esta cuenta es relativamente sencilla porque esto lo puedo reinterpretar como una suma por diferencia. Es decir, 1 más x por 1 menos x igual a 0, con lo que nos da entonces que los puntos críticos son más menos 1. Y con eso entonces puedo construir mi tabla de signos de siempre. Voy a agregar una hojita. Perfecto. Entonces, construyo tabla de signos y al igual que antes, puedo notar, entonces pongámoslo acá, notando que x cuadrado más 1 al cuadrado, que es la misma expresión que antes, solo que está al cuadrado, siempre es mayor que 0 para todo x en r. Entonces, esa expresión, el denominador, no afecta en el signo final de la derivada. Solo va a afectar el numerador. Bien. Entonces, al confeccionar nuestra pequeña tabla de signos, voy a intentar ponerla por acá. Tengo por acá entonces nuestros puntos críticos, que serían menos 1 y 1, y debo estudiar los signos de esos términos de ahí. Ya. Entonces, desde el menos 1 hacia atrás, puedo notar que ambas expresiones son negativas, ¿cierto? Por lo tanto, el producto va a ser algo positivo. Entre medio, si considero como punto de referencia el 0, por ejemplo, la primera es positiva, la segunda es negativa. Por lo tanto, el producto es negativo. Del 1 en adelante, ambas son positivas, por lo tanto, el producto es positivo. Bien, ¿qué significa esto? Entonces, vamos a poner acá a modo de, como para recalcar la información. F' va a ser mayor que 0 si y solo si x está en el intervalo del menos infinito al menos 1 abierto, unión del 1 al infinito abierto, en cuyo caso es creciente. En este caso es creciente. Bien, estrictamente creciente. Caso contrario, f' va a ser menor que 0 si es que está en el intervalo del menos 1 a 1, en cuyo caso f es decreciente. Bien, vamos a poner esta información en nuestro humilde gráfico. Voy a trazar por acá una especie de separación por acá, más o menos por acá. Entonces, este es un punto de referencia, solamente el menos 1. Por acá vamos a tener el 1. Y entonces, de acuerdo a la información que recabamos de arriba, como
la función es creciente del menos infinito al menos 1. Va a ser creciente por acá, va a ser creciente por acá y va a ser decreciente por acá. Me parece que hay un error, lo voy a verificar. Ya, me acabo de dar cuenta del pequeño error. Fíjese que acá en la factorización, esos son los factores. Entonces acá yo cometí el error de poner los términos al revés. Entonces esto es 1 más x, 1 menos x. Veamos los signos en ese escenario. Debería ser algo parecido. Entonces del menos 1 al menos infinito, esto es negativo. Del menos 1 al menos infinito, esta parte de acá es positiva. Ahí sí, por lo tanto el producto es negativo. Entre medio, por ejemplo el 0, esto es positivo, esto es negativo. El producto es... miento, ambos son positivos. El producto es positivo. Del 1 en adelante, esto es positivo. El de abajo es negativo, por lo tanto el producto es negativo. Por lo tanto, todo esto que escribí acá está al revés, ¿sí? Me di cuenta por la asíntota realmente que había un error. Ahí. Entonces en este caso, en el de arriba es decreciente, en el de abajo es creciente. Ya. Entonces, retomando acá, hice mi división. Entonces esto es al revés. A la izquierda del menos 1, la función es decreciente, que yo lo voy a asignar como con una flechita hacia abajo. De aquí hacia arriba es creciente. De aquí, del 1 en adelante, es decreciente. Bien. Súper. Ya. Tenemos entonces nuestros intervalos de crecimiento. Veamos ahora los mínimos, máximos y mínimos locales. De alguna forma, con la monotonía ya tenemos esta respuesta, porque fíjese que de acá cambia de creciente a creciente. Eso quiere decir que en este punto acá hay un mínimo local, pero de todas formas lo vamos a estudiar con el criterio de la derivada. Entonces, tenemos nuestros puntos críticos, ya los tenemos antes, ¿verdad? Puntos críticos eran x igual a más menos 1. Entonces ahora los clasifico. Los clasificamos usando el criterio de la segunda derivada. Entonces para ello tomo mi derivada, tomo mi primera derivada y la vuelvo a derivar. Mi primera derivada era lo que tengo acá arriba. Voy a copiar y pegarla para no cometer error de nuevo. Que le cambie los signos a la tontera. Ahí. Listo. Entonces esta expresión de acá la vuelvo a derivar. Listo. Nuevamente regla del cociente. Derivada del numerador es menos 2x por el segundo sin derivar, o sea, x cuadrado más 1 al cuadrado, menos el primero, o sea, el numerador sin derivar, por la derivada del segundo. Y ahora en la derivada del segundo hay que tener un pelín de cuidado, puesto que es una composición de funciones bien chiquitita, por lo tanto hay que aplicar regla de la cadena como siempre. Para ello entonces, bajo exponente por 2, mantengo, creo que voy a tener que anotar esto abajo porque no me va a alcanzar. Ahí. Ya, bajo exponente, mantengo el argumento y lo multiplico por la derivada del argumento. La derivada del argumento en este caso es 2x. Todo esto entonces dividido por el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado? Bueno, el cuadrado del cuadrado queda a la cuarta. Bien, voy a agregar un ojito. Listo. Llegado a este punto, intento acomodar un poquito esta expresión si es que es posible. A mí se me hace que, por ejemplo, en el numerador tenemos en común el x, tenemos en común un factor de estos también. Lo voy a marcar ahí con uno de esos. Entonces podemos factorizar. Bien, mire, y ambos son negativos. Entonces factorizamos por menos 2x
y un término de esos. Nos va a quedar, sería, lo que le falta al primero sería un término de esos, es decir, x cuadrado más 1, ahí, menos lo que le falta al segundo, nos sobra un 2 acá entre medio y nos sobra ese factor de ahí, 1 menos x cuadrado. Cierro, dividido por el mismo factorcito, x cuadrado más 1 a la cuarta. Bien, podemos simplificar ese factor con uno de acá, quedándonos un 3, por supuesto, y agrupamos términos semejantes en el corchete. Sería menos 2x factor de. Tengo entonces, al distribuir acá nos queda menos 2, al distribuir acá nos queda 2x cuadrado. Entonces, como tengo un 2x cuadrado, agrupándolo con ese término, nos va a quedar finalmente 3x cuadrado menos 2. Ese sería el numerador. Nuestro denominador, entonces, nos queda exactamente igual, solo que, o sea, ni tan igual, nos queda esa tonterita al cubo. Bien, esa sería nuestra segunda derivada. Entonces, ahora, para clasificar los puntos críticos en máximo, mínimo, locales o eventuales puntos silla, simplemente tomamos nuestros puntos críticos y evaluamos. Entonces, evaluando, ¿qué resulta acá? Resulta que si tomo f2' y lo evalúo en mi primer punto crítico, que es menos 1, hago estas cuentas y veo si es que es positivo o negativo. Bien, entonces, al reemplazar me queda menos 2 por menos 1, corchetito de 3 por menos 1 al cuadrado, menos 2, todo esto sobre, voy a intentar mantener ahí, todo esto sobre, entonces sería menos 1 al cuadrado más 1 y todo eso al cubo. Bien, entonces vamos de adentro hacia afuera. Esto sería 3 menos 2 sería 1. Toda esta cosa es 1. Este producto acá sería 2 positivo. Y en el denominador lo que nos queda es 1 más 1, que es 2, 2 elevado al cubo, es 8. Realmente lo que nos interesa es el signo, así que realmente no hay que entramparse mucho en eso. Lo importante es que esto es mayor que 0. Entonces, si f de 2' evaluado en menos 1 es mayor que 0, eso quiere decir que el punto crítico en cuestión, x igual a menos 1, es un, si es positivo, quiere decir que es un mínimo local. Mínimo local. Bien, ¿qué me dice esto? Su valor es, y entonces ahora tomo mi función original y la evalúo en menos 1. La función original, recuerden que era x partido por x cuadrado más 1. Entonces, al evaluar, nos va a quedar menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más 1. En el numerador queda menos 1. En el denominador queda 1 más 1, 2. ¿Sí? Entonces, las coordenadas de este punto mínimo, en coordenadas, pongámoslo así, sería la abscisa es menos 1, la coordenada sería menos 1 medio. Vamos a nuestro gráfico para identificar ese punto. Entonces, menos 1 por acá, ¿cierto? Menos 1 medio sería, si por acá está el menos 1, por ejemplo, menos 1 medio sería como por acá la mitad, más o menos, por acá, algo así. Entonces ese es un mínimo local. Bien, por otro lado, hago la misma tontera con el segundo punto crítico.
tomo f2' y esta vez lo evalúo en 1. Veo cuánto me da eso. Entonces es esto mismo de acá. Voy a copiar y pegar para no equivocarme nuevamente. Ahí. Y entonces reemplazo por 1 donde corresponda. Me queda eso. Me queda eso. Y esto de acá sería un 1. Haciendo las cuentas entonces sería... Eso de ahí tiende... O sea, no tiende. Es 1. 1. Por lo tanto el resultado es menos 2 partido por 8. Y esto es menos un cuarto. Menor que 0. Conclusión misma de antes. Como f2' evaluado en 1 es negativo. Eso quiere decir que x igual a 1 es un máximo local. Y si es un máximo local, entonces la función se comporta algo así, ¿cierto? Y su máximo sería tomar la función original y evaluarla en 1. Nuevamente mi función era esa cosa de ahí. Al evaluarlo en 1 me queda un medio. Entonces, nuevamente en coordenadas, el punto en cuestión es 1,1 medio. Voy a mi gráfico. Por acá tengo 1. Por acá a esta altura tendré el 1 medio. Entonces pasa como por ahí. Y ya con toda esta información realmente ya tenemos un gráfico relativamente decente. Porque ya tenemos la asíntota horizontal, tenemos el mínimo local, tenemos el máximo local. Sabemos que la función vive por acá, vive por acá. Además de aquí a acá baja, por acá sube, por acá baja. Entonces hay que juntar toda esta información en un monito, idealmente lo más bonito posible. Voy a intentar hacerlo. Entonces cuando x tiende a menos infinito se acerca asintóticamente. Esta función decrece, más o menos, decrece, alcanza un mínimo, crece, 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 pasa por el origen, alcanza un máximo local, decrece nuevamente y tiende asintóticamente a esa recta. Estaba quedando precioso. De nuevo, voy a quitarle esto. A ver, no sé si. No, me lo cambio. Mejor a mano alzada nomás. Pero yo creo que ya se entendió la idea. Decrece, crece, alcanza un máximo, decrece. Eso. Algo así sería mi función. Entonces hacemos énfasis en que este puntito de acá tiene coordenadas 1,1 medio. Hacemos énfasis en que este punto de acá tiene coordenadas menos 1, menos 1 medio. Y que bueno, pasa por el origen. Y con eso tendríamos un gráfico relativamente bonito. Ahora bien, hay algo que no estudiamos, que es la concavidad, pero realmente para la construcción de este gráfico no es del todo necesario. De todas formas, la concavidad, recuerden que se estudia, yo creo que esto puede quedar de tarea, la concavidad. Lo que hacemos es estudiar signo de f2'. Y este animal ya lo calculamos. Entonces lo que hay que hacer es ver cuando f2' es menor que 0, en cuyo caso la función sería cóncava. Cóncava. Es decir, la función se comporta más o menos de esa forma. Si f2' es mayor que 0, eso quiere decir que la función es convexa, en cuyo caso la función se comporta algo así, como una parábola hacia arriba, dicho de forma muy fea por supuesto. Y en adición, cuando la segunda derivada es idénticamente 0, esto se entiende como un punto de inflexión. En nuestro caso, esos puntos de inflexión los podemos sacar directamente del numerador. O sea, hay que ver, por ejemplo, tenemos a la vista, si igualamos a 0, x igual a 0, y cuando esto se hace 0, que son 3 puntos en cuestión.
El resto sería entonces construir una tabla de signos muy similar a la que construimos acá arriba, solo que con los puntos de inflexión. Y con eso determinamos explícitamente la concavidad. Sin embargo, como les dije anteriormente, con todo lo que hicimos anteriormente ya tenemos un gráfico más o menos decente. Y eso sería de momento. Chau chau.